Gracias por continuar con nosotros. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este programa les presentaremos más de los trabajos de la tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2015, evento que tuviera verificativo en el auditorio José Luis de la Peza del Tribunal Electoral. En esta oportunidad se realizará la presentación del libro Reflexiones, autor ministro Sergio Armando Valls Hernández. Estuvieran presentes el magistrado Pedro Esteban Penagos López del Tribunal Electoral, Manuel Jalibis Pelayo, magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y como moderador Jaime Valls Esponda, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. El magistrado Pedro Esteban Penagos López resaltó que la obra del ministro Valls Hernández es uno de los mayores legados a la doctrina jurídica, ya que abarca las materias de derechos humanos, derecho constitucional y derecho administrativo. Les invitamos a que permanezca con nosotros. Continuamos con los trabajos de la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este momento nos convoca la presentación del libro Reflexiones del autor ministro Sergio Armando Valls Hernández. Nos acompaña Manuel Jalibis Pelayo, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, nos honra con su distinguida presencia el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado Pedro Esteban Penagos López. Tengo el gusto de presentar a todas y a todos ustedes al moderador de esta presentación del libro Reflexiones. Se trata de Jaime Valls Esponda, quien es secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Señor moderador, tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia. Para mi familia y para mí en lo personal es muy importante este libro, Reflexiones, de mi padre, Sergio Armando Valls Hernández. Él llegó a ver el libro gracias al apoyo de la editorial Tirant Blanche, gracias a Salvador Vives, que se encuentra por acá. Muchísimas gracias a Salvador, muchas gracias Salvador, a Alejandro Cubi también, porque ellos armaron este libro con mi padre, y lo cual se los agradecemos muchísimo. Agradezco al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que nos den estas facilidades para hacer la presentación del libro. Es realmente muy importante en el marco de la Feria del Libro. Muchas gracias, señor magistrado. Hágalo extensivo, por favor, al Pleno de la Sala Superior por este altísimo honor para nosotros. Agradezco también a los presentadores que ya fueron mencionados. Se incorporará posteriormente la licenciada directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella tuvo un problema de agenda en este momento y me pidió que iniciáramos y que posteriormente ella se integra a esta reunión, a esta presentación del libro. Cuando don Mario Vázquez Raña invitó a mi padre, Sergio Valls Hernández, a escribir en los periódicos de Organización Editorial Mexicana, estaba consciente de la ocupada agenda que tenía, por lo que le ofreció publicar algún artículo de vez en cuando. Sin embargo, el profesionalismo que siempre caracterizó al autor lo llevó a mandar un artículo semanal durante casi 5 años. Este libro, Reflexiones, es la compilación de más de 200 artículos que vieron la luz por primera vez en las páginas de los diarios de Organización Editorial Mexicana en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana, donde tiene presencia Organización Editorial Mexicana. Se podría pensar que un libro sobre derecho
tiene o podría ser aburrido, sobre todo para los que no somos licenciados en Derecho, y solo para expertos en cuestiones legales. Sin embargo, la gran virtud de este libro es de transmitir los conocimientos del autor con un lenguaje fácil y accesible, hacer que este libro sea para todo lector, logrando su objetivo de acercar a la sociedad a estos temas y que se puedan informar. Como se plasma en el texto, la información es vital para todos los individuos, pues nos da la posibilidad de conocimiento y con ello una mejor elección en diversos aspectos, lo cual repercute en nuestras vidas y de las personas que nos rodean. Finalmente, como decía don Mario Vázquez Raña, a quien también desde acá le hacemos un homenaje y un reconocimiento, el ministro Sergio Valls siempre fue un hombre congruente respecto de lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía. No me queda más que presentar al licenciado Manuel Luciano Allibis Pelayo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho por la Universidad de Tulane, también tiene una maestría en Administración Pública por la Universidad de Michigan. Tiene experiencia profesional de más de 40 años, habiendo ocupado diversos cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Contaduría Mayor de Hacienda, Fertimex y el Instituto Mexicano del Seguro Social. En enero de 1997 fue designado magistrado regional del hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Fue presidente de la Tercera Sala Regional Metropolitana y también fue promovido a la Sala Superior, presidente de la Segunda Sección en 2004 y presidente de la Primera Sección en 2007. Y en enero de 2014 a la fecha fue elegido como magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y de la Junta de Gobierno y Administración. También es presidente electo del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario por el periodo 2015-2016 y presidente de la Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa para el bienio 2014-2016. Es autor de diversos libros y artículos sobre derecho, principalmente sobre derecho fiscal, federalismo y derecho administrativo. Tiene el uso de la palabra el señor doctor Manuel Luciano Allibis Pelayo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, son todos ustedes muy amables. Magistrado Pedro Esteban Penagos, le agradezco su hospitalidad. Agradezco a mi amigo, el maestro Jaime Valls Esponda, y a su familia esta oportunidad de referirme al libro Reflexiones, con el que en forma póstuma rendimos un merecido homenaje al ministro Sergio Armando Valls Hernández. Lo hago emocionado porque don Sergio Valls Hernández fue un entrañable amigo para mí. Los grandes ausentes llenan con sus hechos el vacío que su muerte deja en el corazón de los amigos y de su familia. Hoy nos ha convocado el afecto, la admiración y sobre todo la amistad hacia un hombre cuya trayectoria corresponde a la mejor tradición humanística universal, que nos dejó con su grandeza de espíritu, su humor, su pragmatismo y su entereza, un mensaje vigente ahora y en el futuro. Legados como el de don Sergio Valls son inmunes al paso del tiempo y sobrevivirán para siempre. Sergio Valls fue un profesional en toda la extensión de la palabra de las leyes. Su vida es un ejemplo de disciplina y voluntad de superación. Sin exageración, puedo afirmarles que fue un gran mexicano. Ello ya sería razón suficiente para este homenaje y para esta presentación. Pero debemos también reconocerlo como esposo, como padre, como amigo, sin duda un ser humano excepcional. La presencia de Sergio Valls es hoy tan vigorosa como cuando lo teníamos con nosotros físicamente. Su vida es una lección que nos lleva a preguntarnos sobre los grandes valores. La meditación en su ausencia se convierte naturalmente en una reflexión sobre la amistad. Debo destacar de la original y poderosa personalidad de don Sergio, su excepcional y claro sentido del deber, de la amistad
en la que sustentaba su relación en estos dos valores con todos los demás. Pensaba que el ser humano debe esforzarse en hacer valer su dignidad y que para ganar una vida plena se debe procurar la fraternidad y la cooperación entre todos. Sobre estos principios construyó su vida y junto con su adorada Guille, la de su familia. Sobre la amistad, les comparto una reflexión que es inspirada en mi admiración y mi afecto por Sergio Valls y en cómo considero que practicaba ese sentimiento. Su preocupación por la justicia, la libertad y las luchas del hombre lo llevaron a estudiar historia como medio de expresión de sus aspiraciones ideales. Hay que conocerla, decía, no para refugiarnos en el pasado, sino para marchar con ímpetu renovado hacia el futuro. Como ávido lector, a él no le bastaban frías referencias librescas para conocer al amigo. Pensaba que para ser un verdadero amigo es indispensable poseer un buen corazón, porque la inteligencia conoce y discierne, pero el corazón acoge, comprende y alcanza a conocer aspectos a los que no llega la pura razón. Cada uno de los aquí presentes, creo que la mayoría, puede dar testimonio de su sapiencia y de su enorme corazón. De aquí su espíritu de comprensión y tolerancia, su sentido de la igualdad que le llevaba no solo a disfrutar de la compañía de sus amigos, sino que todos participáramos en lo que era para él un positivo goce. En mi relación con don Sergio, cada vez que nos veíamos tuve la sensación de experimentar una vivencia bastante circular, en un lenguaje críptico en el que a muchos de nosotros, incluidos sus hijos, y aquí están ellos, se los podrán corroborar, nos enseñaba y corregía, con muy pocas palabras, siempre con el mejor de los ánimos y con la mejor de las intenciones. Él, que consideraba la amistad como fundamental ingrediente de una vida rica en vivencias, en trabajo y en amor como es la suya, nos da la dimensión ética precisamente de quién era don Sergio. Todos fuimos testigos de cómo por su tenacidad y su inteligencia se elevó en una continuidad ascendente hasta los más altos cargos públicos y recibió honores por su trayectoria que culminó como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Colofón de una experiencia dedicada a las más elevadas expresiones de la docencia, de la historia y de la política, del derecho y de las ciencias sociales. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿a dónde va? ¿Qué tiene que ver con la presentación? Es que precisamente Reflexiones trata de todos estos aspectos y cómo los consideraba don Sergio Valls. El equilibrio de la inteligencia y la sensibilidad hicieron posible su proeza de vida. Afirmaba que el ejercicio de nuestra profesión, lo digo para los que somos abogados, debe ser el centro y corazón de una filosofía sustentada en la persona humana. Simplemente recuerden ustedes todas las disertaciones que dio respecto del principio de legalidad y del moderno principio de legalidad, como él lo veía después de todas las modificaciones en materia de derechos humanos. Él pensaba que el hombre no es una pieza inerte en el mecanismo de la historia, y esta afirmación era sustento de su más profunda convicción. Hoy intento revivir la pasión de Sergio, apasionado como era en todo lo que le interesaba, por el derecho como producto de su ejercicio como docente. Como docente lo digo en el más puro sentido de la expresión. No solo fue sensible a los hechos sociales, sino un cultivador de ideales en sus discípulos que supo participar como funcionario ejemplar en la más pura de todas las grandezas, la de sencillez y el estricto apego al deber. Una prueba de todo esto que les he dicho, como les acabo de comentar, lo tenemos en este libro Reflexiones. Es un compendio de los artículos que semanalmente publicó don Sergio Valls en El Sol de México de 2009
a 2013, en que aborda desde aspectos jurídicos muy profundos, como los sucesos más trascendentes que ocurrieron en ese periodo, en que don Sergio Valls nos compartió sus opiniones acerca del devenir histórico, jurídico, político y cultural. Está muy bien compilada esta obra, y para los que no tuvieron la fortuna de tratar a don Sergio, les permiten 495 cuartillas muy bien presentadas, muy bien ordenadas y muy bien editadas, conocer a uno de los hombres más completos que he tenido la fortuna de conocer. En este homenaje al jurista, al maestro, al historiador, al hombre de familia, nos vincula espiritualmente la fuerza superior del afecto, del cariño, de la admiración sin límites, no solo una persona, sino lo que fue capaz de realizar en su breve tránsito vital, al margen de envidias, porque jamás tuvieron cabida en él ni la mezquindad ni la envidia. Es por ello que está colocado en un elevado sitial de la vida de México y de la vida de su estado natal, Chiapas. De él aprendimos una lección de entusiasmo, limpieza y rectitud que no nos será fácil olvidar y que es al mismo tiempo la más preciada secuela de su ejemplo y de su herencia espiritual. La sencillez y la modestia, condiciones indispensables de la elegancia interna, fueron también virtudes sobresalientes de don Sergio Valls. Con una sonrisa, a veces irónica, iba dejando continuamente una estela de cordialidad, de bonomía, de afecto y, por qué no decirlo, también de sana crítica. Dejé hasta este momento mencionar su más grande pasión, su familia. He tenido el placer de tratar de cerca a Guille, a Checo y a Renata, a Jaime y a Lorena, a Memo y a Eva, a Mari Carmen y a Carlos. Y también tuve el honor de conocer a Elianita. A todos ellos aprecio y he tenido la oportunidad de tratar en los más diversos foros, la universidad, el trabajo, Chiapas, su casa, en eventos familiares como bodas y bautizos, y a todos ellos los estimo porque todos son un poco o un mucho de Sergio. Empezando por doña Guille, su motor y su energía de toda la vida, para quien pido un caluroso aplauso. Realmente Sergio Valls fue todo lo que he dicho, un gran jurista, un docente de excepción, un brillante juzgador, en quien siempre tuve, por cierto, alguien a quien acudir para discutir algún asunto. Fue también un líder de opinión, un estudioso incansable del derecho y de la historia, pero sobre todo, como he dicho, un gran amigo y un destacado esposo y padre de familia. Esencialmente fue un vehemente distribuidor de afectos y de esperanzas entre todos los que lo rodeamos. Un ser humano plenamente satisfecho y feliz en una felicidad familiar como la que todos quisiéramos tener. Sin embargo, hoy estamos frente a una gran oportunidad, repito, para quienes no lo conocieron. No solo estamos aquí para hacerle un merecido homenaje, con nuestra presencia y las palabras que estoy seguro pronunciaremos todos en este presidio. Sin embargo, el mejor homenaje que le pueden hacer a un escritor es leerlo. Si todavía no adquieren Reflexiones, les recomiendo que la adquieran cuanto antes. Reflexiones de don Sergio Valls. Muchas gracias. Muchas gracias al magistrado Manuel Allibis por sus palabras, por su amistad, por estar siempre con la familia y muy cercano a mi padre, sobre todo en los momentos más difíciles que tuvo al final. Muchísimas gracias, Manuel, por tus palabras y por tu presencia. Me toca presentar al señor magistrado Pedro Esteban Penagos López, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó la especialidad en Juicio de Amparo en el Instituto de Especialización Judicial y realizó los estudios de doctor en Derecho en la Universidad Panamericana. A lo largo de 39 años en el Poder Judicial de la Federación, se ha desempeñado como juez de distrito.
subsecretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrado de circuito, magistrado de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y desde 2006 ocupa el cargo de magistrado de la Sala Superior de dicho Tribunal Electoral. Es coautor de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral comentada, publicada por la Comisión de Justicia del Senado de la República y el Colegio Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Formó parte de la comisión redactora del Código Modelo de Ética Judicial Electoral. Asimismo, es coordinador de la obra Seguridad Jurídica en el Sistema Democrático, en la que participó con el tema Seguridad Jurídica y Formación de Jueces. Además, ha sido autor de diversos artículos especializados en materias constitucional, amparo y electoral. Ha sido invitado como observador electoral en las elecciones presidenciales de Chile, Estados Unidos de América, Perú, Venezuela, Colombia y Uruguay. Y es un orgulloso chiapaneco. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. Gracias por la presentación, maestro Jaime Valls Esponda, doctor Manuel Ayvis Pelayo, presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, señora Guillermina Esponda Orantes Guille, la inseparable compañera de la vida del ministro Valls Hernández, apreciable familia, hijos, hija, yerno, todos, nietos del señor ministro, amigas y amigos todos. Quiero empezar por agradecer cumplidamente a don Salvador Vives y Alejandro Cubi de la editorial Tirano Blanc por haber publicado esta maravilla, esta obra, Reflexiones, como bien se decía. También agradezco la generosa invitación que me extendió el maestro Jaime Valls para presentar esta obra, Reflexiones, de la autoría del señor ministro Armando Valls Hernández, que sin duda constituye uno de los muchos legados que nos ha dejado. Para mí, Sergio Valls no ha muerto. Vivirá mientras viva en nuestro recuerdo, mientras viva en nuestra memoria. En lo personal, me congratula referirme a un distinguido mexicano, a un distinguido chiapaneco, que forjó durante más de 50 años una ejemplar trayectoria profesional en todas las aristas del derecho. Su vocación académica y su visión humanística se refleja en los más de 30 años de docencia universitaria, durante los cuales forjó múltiples generaciones de excelentes abogados mexicanos. Labor que fue reconocida el año pasado con la entrega del doctorado honoris causa que le otorgó la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en la cual tuve la gran oportunidad de asistir y fue su apoteosis, un verdadero reconocimiento a un jurista mexicano. Además de su trayectoria académica, don Sergio Valls fue un destacado intérprete de la norma, un juzgador, pues desempeñó los cargos de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consejero de la Judicatura Federal y desde el 2004 ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contribuyendo desde esos cargos al ejercicio de la tarea más noble de la razón humana, la impartición de justicia, donde coadyuvó a la observancia de principios como son la libertad, igualdad, justicia y fundamentalmente la dignidad de las personas. Asimismo, el legado de don Sergio Valls abarca a la doctrina jurídica, pues fue autor de innumerables obras como La seguridad social y el derecho, Consejo de la Judicatura Federal y modernidad en la impartición de justicia, Nuevo derecho administrativo,
transexualidad, matrimonio y la adopción por parejas del mismo sexo, así como de diversos artículos fundamentalmente en las materias de derechos humanos, derecho constitucional y derecho administrativo. Legado que se enriquece con la obra que hoy presentamos, Reflexiones. En sentido etimológico, la palabra reflexión está relacionada con la actividad del pensamiento que permite al ser humano considerar en introspectiva su realidad o la realidad social en la que se desenvuelve, de manera crítica y objetiva para enfrentar de mejor manera la problemática que se presenta en el día a día. Implica un estado de análisis y ponderación y un acto de búsqueda interna para su esclarecimiento y sobre todo un orden secuencial que conduce a una solución. Don Sergio Valls Hernández proponía, nos daba soluciones. La obra que hoy se presenta tiene su origen en los artículos, como se mencionó con anterioridad, publicados por el ministro Sergio Valls Hernández en el periódico El Sol de México, en los años de 2009 a 2013, los cuales reflejan una concepción clara de la universalidad de su pensamiento, en específico del sistema de gobierno en el campo del derecho. Como un extraordinario jurista que incursionó en esa ciencia desde la teoría y la práctica, lo que evidencia esta obra es su visión en relación con nuestro sistema jurídico y político. De ahí lo valioso de tener a nuestro alcance la obra Reflexiones de un estudioso del derecho como el ministro Sergio Valls Hernández. Los artículos que conforman el documento constituyen una radiografía de la vida nacional a través de una visión crítica, aunque siempre respetuoso de las instituciones y del sistema democrático de derecho. El gran mérito de la obra consiste en que traduce a un lenguaje claro, sencillo y amigable temas de gran calado y enorme complejidad jurídica, llevando de la mano al lector a la comprensión de los mismos sin necesidad de que sea experto en la materia. Dentro de los temas que se exponen en la obra, solo me referiré a los relativos al federalismo judicial, derechos humanos e impartición de justicia, por considerarlos de suma trascendencia para nuestro quehacer jurídico, para nuestro quehacer de juzgador. Es menester destacar que el fortalecimiento al federalismo judicial fue una de las grandes inquietudes en el pensamiento del ministro, pues consideraba que la preservación de la regularidad en el orden constitucional se debía realizar a través de la participación de todos los poderes públicos, tanto locales como federales, resaltando el papel de los tribunales locales para hacer vigentes los derechos humanos. Él decía que los tribunales locales debían de conocer de derechos humanos mediante el apego de sus criterios a la interpretación que sobre la materia estableciera la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para lo cual, dice, se debe fortalecer a la jurisdicción local para que se encargue de sus asuntos en última instancia, acotando para ello la procedencia del juicio de amparo directo, a través de previsiones en las constituciones locales, en el sentido de que la interpretación del derecho debe sujetarse a criterios de sus homólogos federales y supranacionales. Para él, los tribunales locales habían ya alcanzado la mayoría de edad social y lo que diferencia a los jueces de primera instancia o los locales de los federales simplemente es la competencia.
Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.